¿Y si te dijera que Valentino Rossi, el hombre que cambió para siempre la historia del motociclismo, ha revelado por fin lo que verdaderamente se siente al ser piloto de MotoGP? No desde el podio, no desde la pista, sino desde el otro lado de la valla. En una entrevista íntima, cruda y nostálgica, Rossi se quita el casco de leyenda y nos habla como nunca antes lo había hecho. Del miedo que se esconde bajo el mono de cuero, de las locuras que marcaron su carrera, de lo que realmente ocurre cuando dejas de ser piloto y te conviertes en padre, en espectador, en humano. Desde sus célebres celebraciones con muñecas hinchables hasta la confesión más personal sobre su hija y su relación con el miedo. Esta historia no es solo de motos, es de vida. Prepárate para descubrir al Valentino Rossi que no sale en las estadísticas. Si amas MotoGP, quédate hasta el final. Y no olvides comentar, dar like y suscribirte a Motoinfo GP, donde el corazón de las carreras nunca deja de latir. ¿Y si te dijeran que un solo hombre fue capaz de cambiar la historia del motociclismo para siempre? Durante décadas, MotoGP fue un deporte seguido por apasionados, pero algo ocurrió a finales de los 90. El mundo empezó a mirar hacia las motos con otros ojos. Y todo por culpa de un joven italiano con sonrisa traviesa, un casco de colores chillones y un estilo de pilotaje que desafiaba las leyes de la física. Su nombre, Valentino Rossi. En una reciente entrevista para el Podcast di Giacomo Poretti, Rossi no solo repasó su carrera, sino que también se enfrentó a una verdad que durante años otros le dijeron, pero que él nunca quiso creerse del todo, que cambió el deporte, que lo transformó, que lo elevó a otro nivel. El periodista Giorgio Terruzzi lo comparó con leyendas como Ayrton Senna o Michael Jordan. Palabras mayores, ¿por qué? Porque no solo ganaba, inspiraba. Su figura provocaba algo que va más allá de las estadísticas. Una alquimia, como él mismo lo definió. Esa conexión emocional inexplicable que hace que alguien se convierta en ídolo. Rossi, aún hoy, no se lo termina de creer. No me lo esperaba tanto, sinceramente. Así que eso significa que he estado bien, dijo con humildad. Pero más allá de las palabras, los hechos hablan por sí solos. Cuando Valentino subía al podio, subía también toda una generación de fans. Cuando ganaba, hacía que los niños corrieran por casa con cascos de juguete, imitando sus gestos. Y cuando perdía, incluso sus rivales lo respetaban. Porque con él, el motociclismo dejó de ser solo velocidad y pasó a ser una historia que todos querían ver. Su talento innato, su carisma natural, su manera de conectar con el público. Crearon un fenómeno único. Rossi era diferente, hacía de cada carrera una celebración, de cada entrevista un espectáculo y de cada temporada una novela épica. Y lo más curioso, todo eso lo hacía sin pretenderlo. En este primer capítulo de nuestro viaje, exploramos al Rossi que no solo ganó 9 títulos mundiales, sino al Rossi que cambió el ADN del deporte, que hizo que muchos encendieran la televisión por primera vez, que provocó que niños, padres y abuelos se sentaran juntos frente a la pantalla los domingos, porque Valentino no era solo un piloto, era y sigue siendo un símbolo. Y como todo símbolo, su huella va mucho más allá de los circuitos. Locuras sobre ruedas, las celebraciones que marcaron una era. Si había algo tan icónico como las victorias de Valentino Rossi, eran sus celebraciones, porque para él, cada triunfo no era solo una cifra más en la tabla, era un momento único, una fiesta, una broma entre amigos convertida en ritual mundial. Todo era real, genuino, como él mismo lo describe. Nada estaba pensado por un equipo de marketing ni aprobado por managers. Eran ideas locas, surgidas entre risas, en bares, con amigos que jamás imaginaron que sus bromas se volverían historia del motociclismo. Pero lo hicieron, y así nació la leyenda de las celebraciones de Rossi. ¿Quién puede olvidar aquella vez en Mugello, en 1997, cuando apareció con una muñeca hinchable? Fue la primera, quizá la más atrevida, y la que escandalizó a medio paddock, pero también fue la que encendió la chispa. A partir de ahí, cada victoria fue una obra de teatro. Estuvo el Pollo Osvaldo, que se subió con él a la moto. También el Médico Loco,
la vez que se metió en un baño químico a mitad de la vuelta de honor. Aquella ocasión en que unos policías lo pararon con un radar falso en plena pista de Mugello y le pusieron una multa imaginaria. Y así, una tras otra, creando un repertorio digno de un cómico, que además iba a 300 km/h sobre una bestia de 2 ruedas. ¿El secreto? Que todo eso era auténtico, que Rossi no pretendía impresionar, solo quería divertirse y de paso compartir ese momento con los miles de fans que lo seguían cada fin de semana, porque si había algo que Valentino entendía mejor que nadie, era que MotoGP no es solo un deporte, es un espectáculo. Lo curioso es que esas locuras nacieron por una simple observación. Veía que después de ganar, los pilotos saludaban con la bandera y nada más. Estaban agotados, casi sin emoción, contaba. Así que decidió hacer algo distinto, celebrar como si fuera la primera vez, como si fuera un niño cumpliendo el sueño de su vida. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que hacía. Además, ganó tanto en sus primeros años que tenía muchas oportunidades para inventar. En cada carrera, una historia. En cada historia, una sonrisa. En cada sonrisa, una conexión directa con el corazón de la afición. Valentino Rossi no solo ganó carreras, hizo que la gente esperara con ansias el final de cada gran premio, no solo por ver quién ganaba, sino por saber qué locura haría esa vez. Transformó la victoria en narrativa, la bandera a cuadros en un acto de comedia. Y eso, amigos, no lo hace cualquiera. En este capítulo celebramos eso mismo, la creatividad de un genio, el humor de un campeón y la autenticidad de un hombre que convirtió el paddock en un escenario y su moto en una extensión de su alegría. El precio del riesgo, el lado oscuro del motociclismo. Detrás de cada celebración, de cada sonrisa, de cada podio, se esconde una verdad que a veces preferimos ignorar. El motociclismo es un deporte brutalmente peligroso. Valentino Rossi lo sabe mejor que nadie. Lo vivió en primera persona, pero lo más impactante es cómo lo cuenta hoy, con la sinceridad de quien ya no se juega la vida cada domingo. El motociclismo da miedo, dice, y no lo dice en tono poético. Lo dice como quien ha madurado lo suficiente como para mirar atrás y entender el riesgo al que se expuso durante más de 2 décadas. Cuando eres joven, ese miedo no existe. No es que seas valiente, es que eres inconsciente. No piensas en fracturas, ni en huesos rotos, ni en la posibilidad de que una caída lo cambie todo. Piensas en ser rápido, en no cometer errores, en ganar. El miedo es a fallar, no a morir. Pero llega un momento en la carrera de todo piloto en el que algo cambia. Puede ser una caída dura, puede ser ver cómo cae un amigo, o puede ser simplemente madurar. Y de pronto ese miedo que antes ni se te pasaba por la cabeza aparece. Y ya no es miedo a caer, es miedo a lo que pueda pasar después de que te caes, a los que vienen detrás, a los que no pueden esquivarte. Rossi lo dice con claridad. Empiezas a pensar, si me caigo en las 2 primeras vueltas, a lo mejor me atropellan. Entonces decides tener un poco más de cuidado. Así de crudo, así de real. Pero lo que realmente impresiona es que aun con ese miedo siguen corriendo, porque la pasión es más fuerte, porque el sonido del motor lo compensa todo, porque la adrenalina en la parrilla, esa mezcla de euforia y terror, es una droga demasiado potente como para dejarla. Valentino también recuerda lo que significaba ganar cuando era joven, un sueño cumplido, casi irreal. Era como estar en un episodio de dibujos animados, confiesa. Y en ese mundo de fantasía, el peligro no tenía cabida. Era solo una sombra lejana, hasta que poco a poco esa sombra empieza a hacerse más grande y entonces entiendes el verdadero precio del motociclismo. No es solo la presión, ni el desgaste físico, ni siquiera las lesiones. Es el pacto silencioso que haces cada vez que te subes a la moto. Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una vuelta perfecta, por un podio, por una victoria. Rossi pagó ese precio muchas veces, cayó, se levantó, se operó, volvió, pero lo más admirable es que nunca perdió el respeto por el riesgo. Y eso, quizás, es lo que lo hizo eterno. Este capítulo no es para asustarte, es para mostrarte la otra cara de la moneda.
porque detrás de cada piloto que sonríe en el podio hay un ser humano que sabe que su pasión es también su mayor amenaza. Antes de continuar, te quiero decir que si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado este video. Danos tu like y suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas del gran y amplio mundo de MotoHP. El miedo a perder velocidad, la paternidad y el mito de Enzo Ferrari. Hay frases que se convierten en dogmas, y en el mundo del automovilismo pocas han pesado tanto como aquella del legendario Enzo Ferrari. Cuando un piloto tiene un hijo, pierde medio segundo por vuelta. Valentino Rossi escuchó esa frase desde joven y le marcó mucho más de lo que él mismo pensaba. Durante más de 20 años de carrera profesional, nunca fue padre. Y no porque no quisiera formar una familia, no, fue por miedo. Miedo a perder ese medio segundo, miedo a que el amor por un hijo desplazara, aunque fuera un poco el hambre de victoria. Lo decía medio en broma, medio en serio, pero con una sinceridad absoluta. Tenía tanto miedo de esa frase que nunca hice bebés mientras corrí. No quería arriesgarme, porque si en los últimos años ya perdí algunas décimas, imagina con un hijo. Así era Valentino, calculador, obsesivo con los detalles, un piloto que no dejaba nada al azar, ni siquiera su vida personal. Pero el tiempo pone todo en perspectiva. Hoy, ya retirado y siendo padre de una niña, Rossi confiesa que esa frase ya no le persigue, que la paternidad no le ha hecho más lento, ni mental ni emocionalmente. De hecho, dice que cuando está sobre una moto no piensa en su hija, sino en la curva que viene, en el gas, en el trazado. Como siempre, esa declaración rompe el mito, o al menos lo humaniza, porque quizás lo que te hace más lento no es tener hijos, es el miedo a perder algo, la responsabilidad, el saber que ya no corres solo por ti, que ahora hay alguien que te espera en casa. Pero Rossi no perdió su esencia, ni su velocidad. Y aunque ya no compita en MotoGP, sigue montando en moto, sigue liderando su equipo y sigue inspirando a nuevas generaciones. La frase de Ferrari le condicionó, sí, pero no lo detuvo. Y lo más curioso es que durante su carrera fue el propio Rossi el que ayudó a muchos pilotos a encontrar el equilibrio entre vida personal y profesional. Les enseñó que se puede ser competitivo sin dejar de ser humano, que ser padre no te resta, te transforma, porque al final lo que realmente quita velocidad no es el amor por un hijo, es el miedo a no ser el de antes. Y Rossi, incluso con ese miedo, siempre fue él mismo, hasta el final. Graziano Rossi, el origen de una leyenda. Antes de que el mundo supiera quién era Valentino Rossi, ya existía el nombre Rossi en los circuitos. Y no era casualidad. Graziano Rossi, su padre, fue el primer eslabón de una historia que cambiaría para siempre el motociclismo moderno. Graziano fue piloto del mundial en los años 70 y principios de los 80. Tenía talento, tenía garra y tenía ese espíritu rebelde que más tarde heredaría a su hijo. No fue campeón del mundo, pero dejó huella, especialmente en casa. Valentino no creció con juguetes normales. Sus recuerdos de infancia no están marcados por balones o muñecos de acción. Están marcados por ruido de motor, olor a gasolina y paseos en moto con papá. Graziano no era un padre cualquiera. Era un piloto que había vivido las curvas más peligrosas del mundo y que ahora compartía su pasión con un niño inquieto y curioso. Yo era el hijo de Graziano. Para jugar conmigo me llevaba en su moto. Eso era lo suyo, lo que hacíamos juntos, lo que más nos gustaba. Así que siempre quise ser piloto de motos. Recuerda a Valentino con una sonrisa, como si estuviera reviviendo cada momento. En ese entorno creció el futuro 9 veces campeón del mundo. No fue casualidad, fue casi una herencia. El ADN de la velocidad ya corría por sus venas antes de aprender a caminar. Y aunque su madre siempre sintió miedo, un miedo que Valentino comprendió de verdad solo muchos años después, en casa nunca se habló de frenos, solo de gas. Graziano no era un entrenador, no lo presionó, no lo obligó, solo estuvo ahí, como figura, como inspiración, como ejemplo de lo que se podía llegar a ser o incluso superar. Y vaya si lo superó. Pero lo más hermoso de esa relación fue que nunca compitieron entre ellos. Graziano siempre fue el primer fan de su hijo, en las buenas y en las malas, en cada podio, en cada caída.
En cada momento, en 1998, el que Valentino hizo historia, el espíritu de su padre estaba ahí, en algún rincón del box, aplaudiendo en silencio, porque a veces las leyendas no nacen solas. A veces las leyendas empiezan con un simple paseo en moto entre padre e hijo. El nuevo Rossi tras la retirada. Para Valentino Rossi, bajarse de la moto no fue simplemente colgar el casco. Fue un cambio de universo. Pasar de ser el protagonista absoluto de cada domingo a convertirse en espectador, aunque privilegiado, no fue tarea sencilla. Desde fuera se sufre más, admite sin rodeos. Y lo dice alguien que ha vivido todas las emociones posibles dentro de un box. Adrenalina, rabia, gloria, decepción, pero nada como ver correr a otros. Y peor aún, ver correr a los tuyos. Porque ahora, además de leyenda, Rossi es mentor. Su hermano Luca Marini y los pilotos de la UR46 Academy son quienes lo tienen como referencia, lo consultan, lo miran buscando consejo. Pero él, desde fuera, ya no puede hacer nada más que mirar, apretar los puños y contener la respiración. Cuando estás ahí abajo en la parrilla, tú controlas. Sabes lo que haces, lo que sientes, lo que puedes intentar. Pero cuando estás fuera, no tienes el volante. Solo ves, sufres y esperas lo mejor. Y entonces Valentino comprendió por fin a su madre, aquella que tantas veces lo abrazaba con temor silencioso antes de las carreras, aquella que fingía fortaleza, pero vivía con el alma en un hilo. Ahora que ve a Luca en la parrilla, siente exactamente lo mismo. Y no solo por él, también por Bezzecchi, por Bagnaia, por cada piloto de su círculo más íntimo. Porque para Valentino, la parrilla ya no es solo un grupo de corredores, es su nueva familia de carreras. Pero incluso en esa posición, Rossi no ha perdido el toque, ni el ojo clínico. Sabe detectar el talento, interpretar un gesto en una vuelta, de calentamiento, entender si un piloto está mentalmente dentro o ya perdido. Y cuando habla, el paddock escucha, no con tono de superioridad, sino como quien ya ha vivido todo, ha ganado todo, ha sufrido todo y ha vuelto para contarlo con una calma inquietante, porque Rossi ya no necesita estar sobre una moto para seguir compitiendo. Su guerra ahora es emocional, silenciosa, pero igual de intensa, desde la valla, desde el muro, desde donde realmente se mide la pasión de un verdadero campeón. El legado de Rossi, más allá de los títulos, 9 títulos mundiales, cientos de podios, décadas de historia escrita a golpe de talento y carisma. Pero si algo ha demostrado el tiempo, es que el legado de Valentino Rossi no se mide en números. Tu verdadera victoria no está en las estadísticas, sino en el cambio de paradigma que provocó el MotoGP. Rossi no fue solo un piloto exitoso, fue un fenómeno cultural, un imán de masas que trajo al motociclismo lo que muy pocos deportistas logran: trascender su propio deporte, desde sus celebraciones irreverentes hasta su estilo de pilotaje agresivo pero elegante. Rossi fue marcando territorio desde el primer día, y no solo dentro del box, también en la calle, en la televisión, en la cultura popular. La gente no solo miraba las carreras, miraba a Rossi, y eso lo supieron ver incluso sus rivales. Algunos lo amaron, otros lo odiaron, pero nadie, absolutamente nadie, fue indiferente. Hoy, el 46 está colgado en los muros de los circuitos, en millones de camisetas, cascos, tatuajes y recuerdos. Pero sobre todo, está en la nueva generación de pilotos, aquellos que crecieron viéndolo ganar, que soñaron con imitar su estilo, que en muchos casos lo tienen como jefe, como mentor o como padre deportivo. Y es ahí donde su legado toma una nueva dimensión, porque mientras muchos campeones se apagan tras retirarse, Rossi ha sabido reinventarse como impulsor de talento. Su Academy es una fábrica de campeones y su presencia sigue pesando en los circuitos, aunque ya no vista mono de cuero. Valentino Rossi no se ha ido, solo cambió de trinchera, dicen muchos en el paddock, y es verdad. Su impacto no está encerrado en vitrinas, está vivo, en cada adelantamiento de un piloto de la VR46, en cada niño que entra a un circuito con un gorro amarillo, en cada curva donde alguien se arriesga un poco más.
porque aprendió del más grande. El legado de Rossi es eterno porque es humano, emocional y contagioso. Y eso, ni el tiempo, ni la retirada, ni el silencio de los motores podrán borrarlo jamás. Padre, hijo y dos ruedas, el Rossi familiar. Antes de que existiera el doctor, ya había un Rossi con gasolina en las venas. Su nombre, Graziano Rossi, piloto de motos, rebelde, apasionado. Un hombre que vivía por y para las carreras. Y fue precisamente en ese entorno, en ese hogar donde el olor a aceite de motor era más fuerte que el del café, donde creció Valentino. Desde muy pequeño, el vínculo entre padre e hijo se selló sobre dos ruedas. Mientras otros niños jugaban al fútbol o aprendían a andar en bicicleta, Valentino aprendía a derrapar en minibikes. No por obligación, no por presión, sino porque, como él mismo dice, era lo que más nos gustaba hacer juntos. Graziano no fue solo su inspiración, fue su compañero de juegos, su primer mecánico, su cómplice en travesuras mecánicas. El Rossi campeón nació en gran parte gracias al Rossi padre, pero esa historia tiene una vuelta más interesante aún, la que empieza cuando Valentino se convierte en padre. Durante años evitó formar una familia mientras corría. El miedo a perder ese medio segundo del que hablaba Enzo Ferrari lo tenía marcado. No quería arriesgarme porque ya al final de mi carrera, si perdía otro medio segundo, estaba arruinado, confesó entre risas, pero con verdad. Y sin embargo, la paternidad llegó. No en su época dorada, sino en su época de madurez, cuando ya había ganado todo y comenzaba a ver la vida desde otro ángulo. Y fue entonces cuando Rossi comprendió lo que su madre sentía. Esa angustia silenciosa cada vez que él se alineaba en una parrilla. Ese nudo en la garganta que solo los padres entienden. Ahora lo vive con su hermano Luca Marini cada vez que lo ve correr. Y lo admite sin rodeos. Ahora entiendo el miedo de mi madre, lo vivo igual. La moto ha sido siempre el puente, entre padre e hijo, entre hermanos y ahora, entre generaciones. El Rossi familiar no es una historia de éxitos, es una historia de amor y herencia, de cómo una pasión puede transmitirse como un gen, de cómo el rugido de un motor puede ser una canción de cuna. Y quizás algún día su hija también lo entienda. Quizá no se suba a una moto, quizás sí, pero sin importar lo que haga, sabrá que su padre fue más que una leyenda. Fue un hombre que aprendió a amar, a ganar y también a tener miedo. Todo sobre dos ruedas. Verlo desde fuera, el MotoGP en carne viva. Valentino Rossi pasó más de 2 décadas siendo el centro del universo MotoGP, el foco, los aplausos, la presión. Y de pronto se bajó de la moto, dejó el casco, cambió la adrenalina del manillar por la tensión de ver las carreras desde la valla. Y ahí, en ese nuevo rol, el mundo cambió para él. Cuando estás dentro tienes miedo de no hacerlo bien, de caerte, de arruinar la carrera, cuenta Rossi. Pero cuando lo ves desde fuera, es peor. Desde su retiro, Rossi no se ha desvinculado del paddock. Todo lo contrario, dirige su propia escudería, apoya a los pilotos de su academy y sigue muy de cerca a su hermano Luca. Y eso, paradójicamente, lo ha hecho más vulnerable, porque ya no puede hacer nada, solo mirar, sufrir y esperar. Tengo amigos en la pista, pilotos que he visto crecer. Mi hermano, verlos correr me pone tenso. No puedo ayudar, no puedo intervenir. Es una sensación horrible, pero también muy intensa. Y es que aunque ya no esté en la parrilla, la gasolina sigue fluyendo por sus venas. La emoción de una salida, el suspense de una última vuelta, el drama de una caída. Rossi sigue sintiendo cada curva como si estuviera encima de la moto. Ver MotoGP desde fuera le ha permitido entender cosas que desde dentro no se podían ver. El miedo de su madre, el silencio antes de una carrera, la soledad de los pilotos y sobre todo la magnitud de todo lo que vivió. Hoy Valentino ya no corre, pero MotoGP sigue corriendo dentro de él, la leyenda que sigue rugiendo. Valentino. Rossi no es solo un campeón, es un símbolo, un icono que rompió la barrera entre deporte y espectáculo, entre victoria y humanidad. Su carrera no solo se mide en títulos, sino en emociones,
en recuerdos, en celebraciones inolvidables y gestos espontáneos que cambiaron la manera de vivir el motociclismo. Desde el pequeño que soñaba en la década de los 90 con correr junto a los grandes, hasta el padre, mentor y leyenda que soy, Rossi ha recorrido un camino irrepetible. Y aunque ya no suene su motor en pista, cada vez que una moto acelera en MotoGP, hay un poco de Rossi en ese rugido, porque las leyendas nunca se apagan. Y si tú también crees que Valentino cambió para siempre este deporte, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te marcó de su carrera? No olvides dejar tu like si te ha emocionado este viaje por la historia de Il Dottore y suscribirte a Motoinfo GP para no perderte ningún nuevo capítulo de 1900 MotoGP contado como nadie más lo hace. Nos vemos en la próxima curva. ¡Gas a fondo!